Ponce Zafra, médico veterinario zootecnista. Soy estudiante de posgrado del Laboratorio Clínico Veterinario de la UTCA y a continuación voy a presentar una explicación sobre la formación del edema y del engrosamiento de la pared vascular y daño que puede conllevar a una trombosis e infarto con alteraciones permanentes del flujo sanguíneo. Debemos tener en cuenta y conocer el concepto de edema. El edema realmente es el acúmulo de líquidos en espacios extracelulares y se puede presentar por diferentes causas que se explican finalmente en una fisiopatología de la microcirculación. Básicamente las causas de edema pueden ser múltiples. Por ejemplo, entre las más comunes encontramos el fallo hepático que inhibe el paso del flujo fácilmente por el hígado hacia el corazón, insuficiencia cardíaca congestiva o de corazón derecho, daño del parénquima pulmonar, una hipertensión o daño de las glomérulos y del riñón, quemaduras y otra que es muy importante que se da en algunas personas genéticamente y que se puede dar también en traumas fuertes es el daño del sistema linfático. Básicamente, para entender la microcirculación hay que entender la circulación mayor, donde entendemos que el corazón derecho, por medio de las válvulas cardíacas derechas, recoge sangre sucia tanto del cuello y cabeza como de las extremidades, el abdomen y el hígado. Luego esta pasa a la circulación pulmonar por medio de la vena pulmonar, donde se va a hacer el intercambio alvéolo capilar con el oxígeno, donde se va a liberar fácilmente dióxido de carbono y se va a tomar oxígeno para luego pasar por las arterias pulmonares a la aurícula derecha y luego al ventrículo derecho, donde se va a hacer la gran circulación. Básicamente esa circulación arranca con una medida de presión en miligramos de mercurio en el ventrículo izquierdo de 120 miligramos de mercurio. Va a dar la vuelta hasta llegar a la anastomósis capilares, vénulas y arteriolas, y luego se devuelve hasta llegar a la aurícula derecha, donde la presión en esa aurícula derecha va a ser 0. Una vez arrancado la circulación mayor y empieza a distribuirse el flujo a través de los grandes vasos como son las arterias, podemos tener en cuenta tres aspectos de las arterias. En su anatomía están conformadas por tres capas, una endotelial, una de músculo liso y una adventicia o serosa, que es la última capa. Al final esta gran arteria se va convirtiendo en una arteriola que tiene todavía músculo liso. Luego atraviesan unos esfínteres precapilares que permiten que el flujo vaya entrando pausadamente. Ya a nivel capilar la presión no puede llegar igual como se venía desde la circulación mayor, sino que tiene que empezar a bajar entre el capilar, que está conformado una parte de arteria y otra parte de vénula. Este promedio que hay de esa presión entre ese capilar es de 17, teniendo como mayor presión el capilar arteriolar y con menor presión el capilar de la vénula. Hay que tener en cuenta exactamente que por este flujo, por este gran vaso, va una cantidad de nutrientes que van a llegar a la final a pasar por un capilar muy pequeño que solo puede permitir suavemente la presión, porque va una línea de glóbulos rojos donde finalmente se va a hacer ese cambio. Para poder entender ese cambio hay que tener presente que es presión hidrostática, que es la presión que ejerce el líquido de adentro hacia afuera, es una presión hidrostática capilar. Hay una presión hidrostática intersticial que hace presión sobre el vaso. Hay una presión coloidosmótica o oncótica, que es la que ejercen las proteínas hacia el interior del vaso. Y hay una presión coloidosmótica intersticial, que es la que trata de atraer líquido hacia
el intersticio para mantener esa gran presión. Sin embargo, para que se dé esa homeostasis, ese equilibrio, debemos tener en cuenta que las proteínas que están dentro del vaso más los solutos son los que mantienen la presión dentro y el fluido dentro para que el agua no corra a la loca y se distribuya por todo el sitio. Exactamente aquí es donde se produce el edema, y el edema se produce básicamente por diferentes fenómenos. Dentro de las causas de formación del edema pueden ser causas físicas, puede ser crecimientos neoplásicos que obstruyan el sistema linfático. También puede ocurrir infecciones, que son las que más común llegan, sobre todo en animales de pequeñas especies, que se agreguen al endotelio vascular y alteren la permeabilidad. Fallas exactamente en grandes órganos como el hígado, o aumento de presión arterial por falla renal. Entonces, físicas, como puede ocurrir un trombo, una agregación, microtrombos, por alguna injuria en el endotelio. Básicamente el endotelio produce una enzima que es la endotelina, y esta endotelina lo que hace es vasoconstriñir este vaso, este capilar. Al hacer vasoconstricción, el gasto cardíaco, este gasto cardíaco aumenta para tratar de impulsar el flujo sin interrupciones, pero a medida que hay más gasto cardíaco y más lesión a través del flujo en el endotelio, se van agregando aquí glóbulos blancos, más plaquetas, se van agregando muchas más células que van a generar, básicamente a generar liberación de sustancias químicas. Esas sustancias químicas normalmente son vasoactivas. ¿Vasoactivas qué quiere decir? Que van a alterar la permeabilidad del flujo. Entonces, estas células que estaban sellando el endotelio empiezan a aumentar su espacio, y donde no cabía una célula plasmática, una proteína, empieza a pasar fácilmente hacia el intersticio. Siempre que se genere una alteración en ese capilar, se va a escapar grandes moléculas como la albúmina, las globulinas, y estas, por su presión coloidosmótica, van a traer el líquido de los vasos hacia esa cavidad, que puede ser abdomen, en el caso de una hepatitis, que puede ser aumento de líquido por insuficiencia cardíaca derecha o congestiva, por una resistencia exactamente aquí en la válvula derecha, no se cierre o no se cierre bien, y cuando el ventrículo haga la contracción, el líquido va a hacer una regresión, y por aumento de la capilaridad va a irse hacia el espacio, en este caso el abdomen. Si es en el caso del pulmón, empieza a aumentar cada vez el líquido, por ejemplo en las fallas renales, que no puede guardarse el equilibrio electrolítico, entonces el líquido empieza a aumentar y a ensanchar el vaso. A medida que va ensanchando el vaso, se va estirando como una bomba y va perdiendo sus propiedades. Esas propiedades permiten la salida. Si es en el pulmón, va a regarse sobre la cavidad torácica y empezar a haber unos problemas graves, como es el intercambio del oxígeno con el CO2 en los alvéolos, porque se van a llenar de líquido. Entonces, básicamente, el edema se puede generar por cuestiones físicas, tumores o crecimientos, por daños o injurias en el endotelio. Básicamente, estos daños del endotelio se pueden dar por alimentación, agregados, consumos de sal excesivos que aumentan la presión, y los más comunes, que es la ubicación de bacterias sobre el endotelio, donde los sistemas inmunológicos, como el sistema del complemento,
factor de necrosis tumorales, como las interleuquinas, la liberación de histamina, va a alterar la permeabilidad y va a salir el fluido. Dependiendo de la causa que se genere en el daño del endotelio, se puede también observar el tipo de líquido que vamos a encontrar. Entonces, si es en una infección, el tipo de líquido básicamente va a estar compuesto por células muertas, y este líquido va a ser más amarillento, más tipo de pus, básicamente por la muerte y la apoptosis de las células que se están dando ahí. Cuando es aumento de la presión hidrostática de los vasos, en el caso de los hipertensos, lo que va a ocurrir es una salida de agua, de líquido, porque ya no resiste el vaso tener el líquido, y por regulación y por el sistema de angiotensina, aldosterona, va a tener que regular la presión. El sistema tiene que mantener el equilibrio hasta el último momento. Si no logra mantener el equilibrio por una adaptación celular, finalmente el paciente va a colapsar y va a hacer un shock, o un shock que llaman, sistémico, multisistémico. Con una falla cardíaca, con una falla hepática o con una falla renal, se va a alterar toda la circulación, la microcirculación, básicamente con salida al fluido. Y la última es el drenaje linfático, que solo corre en una sola dirección. El drenaje linfático solo tiene que empujarse hacia las venas hasta llegar finalmente a su desembocadura en las subclavias, en las venas cavas superiores. Básicamente ahí tiene que terminar, no tiene opción. Un bloqueo del sistema linfático puede ser tan grave como una agregación de células o de trombos en el sitio de lesión. En cuanto al flujo, la alteración del flujo, entonces resumimos que cualquier agregación en el endotelio por injuria va a cambiar la dinámica del líquido, que básicamente va en un solo sentido. Al chocar ese líquido con el coágulo, el trombo, el ateroma, la grasa o lo que haya obstruyendo ahí, el parásito, porque se puede ocurrir también, el flujo va a cambiar, y finalmente la carga o la precarga que tiene que llegar a el corazón, a las cámaras, no va a ser la suficiente. Por eso es importante tener claro cuál es la presión en miligramos de mercurio del ventrículo derecho, cuál es la presión en miligramos de mercurio de la aurícula derecha, cuál es la presión de la aurícula derecha en miligramos de presión, cuál es la presión del ventrículo derecho, y eso básicamente son ayudas como es el monitoreo. El monitoreo no es exactamente la evaluación de la microcirculación, pero nos puede conllevar a un diagnóstico o a suponer que va a ocurrir. Por ejemplo, la presión media, que es la división entre la presión que hay en la arteriola o metaarteriola y la vénula. Sabemos que la metaarteriola lleva mayor presión para que el líquido pueda pasar por difusión de una mayor concentración a una menor concentración. Esta presión media nos la da el monitor, no debe estar por menos de 65 miligramos de mercurio y no debe estar por arriba de 100 miligramos de mercurio. El promedio al final debe ser 17 miligramos de mercurio en esta parte, exactamente en esta parte. Aquí debe haber en promedio 17 miligramos de mercurio. Aquí 35 miligramos de mercurio, aquí de 8 a 10 miligramos de mercurio. Después de que el flujo llega a la vena, a la vénula, todo el sistema circulatorio hacia arriba para llegar hasta la aurícula se va haciendo por medio de compuertas y por la ayuda de los músculos y la actividad física. Es que se va llegando a esa presión. Finalmente, las venas no tienen presión, no tienen muscular y pueden albergar un 15% del total de la sangre, estas venas. Entonces, cualquier alteración en las vénulas hacia arriba, por ejemplo, en personas como son las úlceras varicosas o las tortuosidades de las venas, pueden generar disminución en la precarga cardíaca
y esa disminución de la precarga cardíaca puede hacer que el flujo se haga lento, y al hacerse lento da opción de que haga agregaciones plaquetarias y formación de trombo. Ese trombo puede ser peligroso por alterar el flujo, o puede ser peligroso porque se desprenda y genere un émbolo para llegar finalmente a un taponamiento de la arteria coronaria, de las arterias coronarias, y generar el infarto. Con esto más o menos podemos resumir a rasgos pequeños lo que puede llegar a ocurrir. Si conocemos esta microcirculación, podemos saber cuál es el comportamiento del agregado de líquido tanto del pulmón como del abdomen, como el trauma craneoencefálico, donde difícilmente se cambia la permeabilidad, pero ocurre, y en el glaucoma, en los casos de ángulos estrechos o ángulos abiertos.